Hello, vamos con el gran tema controversial de aborto. Vamos a verlo desde el punto de vista como médicos, en que el aborto no solamente es, es un tema que puede suceder, ¿no? Una patología que puede suceder, una hemorragia que se cataloga en ginecología como una hemorragia del primer trimestre y que tiene una diferencia significativa con la interrupción legal del embarazo. Son diferentes. Pero, a ver, bueno, para empezar, antes de definir aborto, la interrupción legal del embarazo es cuando es menor a las 12 semanas de gestación. Ajá. Y pues obviamente tiene que estar aprobado por la ley, que en clase me dijeron que lo tiene que emitir un juez, pero no, o sea, básicamente en el estado y pues tiene que ser en clínicas u hospitales autorizados, ¿no? Esas son las condiciones para la interrupción legal del embarazo, que es lo que vamos a mencionar. En cuanto al aborto, como definición, va a ser la terminación del embarazo antes de la semana 20, menor a las 20 semanas de gestación, o ya hay aborto tardío hasta las 22 semanas de gestación, que pues básicamente es un producto inmaduro o no viable, o también como la expulsión del feto con un peso menor a 500 gramos. Entonces, esa es la definición operacional de aborto. Operacional porque pues así se manejan los términos, ¿no? Entonces, generalmente los abortos, bueno, tienen un riesgo global de aproximadamente el 12% y generalmente la mayor causa son las cromosomopatías. ¿Se acuerdan que en el primer parcial vimos que pues hay síndromes que no son compatibles con la vida, ¿no? Aneuploidías, poliploidías, etcétera. Entonces, esas generalmente son las principales causas. Y hay otras, ¿no? Enfermedades propias de la madre, por ejemplo, incompatibilidad cervical, por ejemplo, que el cervix no soporta el peso del embrioncito, entonces siempre hay abortos generalmente tardíos, ¿no? Porque ya está más pesado el producto del embarazo. Entonces, hay diferentes formas clínicas de aborto, que ahorita las vamos a ver, pero algo que tienen que tomar en cuenta son estas cositas. Para poder diferenciar, ¿no? El cervix, o sea, las características del cervix, las características del feto y si hay inicio de trabajo de parto o ruptura de las membranas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con amenaza de aborto, que pues propiamente pues no es un aborto, ¿no? Puede evolucionar sin duda, pero pues no es aborto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar a la amenaza de aborto? Presencia de sangrado o hemorragia. Puede ser que haya actividad uterina sin modificaciones cervicales, o sea, del cervix, pues que no haya dilatación, o sea, el cervix está cerrado, y pues obviamente que sea en un embarazo menor a 20 semanas de gestación, ¿no? Esa es la amenaza de aborto. Generalmente a ustedes va a llegar una paciente que dice, ay, tengo sangrado y a lo mejor tendrá un poco de contracciones, ¿no? O muy leves, o que tenga dolor.
Pero cuando nosotros hacemos la exploración, la característica va a ser que pues no va a tener dilatación cervical. Generalmente, ahorita ya les administramos progesterona, pero eso es como muy reciente. Pero generalmente lo que se les recomienda a las pacientes o se les indica pues es reposo absoluto, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Amenaza de aborto. Luego tenemos aborto inevitable. El aborto inevitable es una variedad clínica que pues obviamente imposibilita la continuación del embarazo, ¿no? Entonces lo vamos a definir como imposibilidad de continuar con el embarazo y que va a tener ya sea un sangrado o hemorragia abundante, ¿sí?, que está poniendo en peligro la vida de la paciente, o puede ser que haya una ruptura de membranas. ¿Por qué es importante la ruptura de membranas? Porque puede ser que haya inicio del trabajo de parto, o sea, de las contracciones, pero cuando las membranas se rompen ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, de que va a salir el producto, va a salir. Entonces, ruptura de membranas, no hay vuelta atrás, le vamos a poner. Por eso es que pues es inevitable, ¿no? Entonces, esa es la definición como sencillita de aborto inevitable, ¿no? O sea, no hay manera de cancelar ese proceso. Luego tenemos al aborto en evolución, que lo vamos a definir como la presencia de sangrado transvaginal. Todas estas hemorragias que les estoy diciendo son transvaginales. Quiere decir que van a través de la vagina, ¿no? Que van a salir ahí. Hay contracciones uterinas, obviamente, y presencia de modificaciones cervicales. Modificaciones cervicales. Que pues van a ser otra vez incompatible la continuación del embarazo, ¿no? O sea que se está haciendo ese aborto, ¿no? Está pasando. Hay también aborto incompleto, así que voy a agregar otra hojita porque no nos va a alcanzar. Aborto en evolución, donde vamos a tener sangrado. Ay, no, sí, ya te los dije. Ay, qué estúpida. Aborto incompleto, perdón. Aborto incompleto. ¿Qué va a pasar aquí? Que hay una expulsión parcial de los componentes del producto de la gestación. ¿Qué quiere decir? Pues que hagan de cuenta que a lo mejor puede ser que se haya dado cuenta, que no se haya dado cuenta, que haya tenido dolor, que no haya tenido dolor, que haya tenido sangrado, que no haya tenido sangrado, pero que unas partes fetales se expulsaron, por ejemplo, y se retuvo la placenta, ¿no? Digamos un ejemplo. Entonces, eso es un aborto incompleto. A diferencia del completo, pues que sería todo lo contrario, ¿no? Que pues hubo una expulsión total. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues una vez que nos llega la paciente y nosotros vemos que hubo dilatación, que refirió dolor, por ejemplo, pues tenemos que hacer una revisión de la cavidad uterina, ¿no? Ya sea por ultrasonido o dependiendo en qué fase esté. Y ya nosotros nos damos cuenta, pues obviamente tenemos, si hay un aborto incompleto, pues tenemos que hacer la expulsión completa, ¿no? Ya sea por inducción o por un legrado o por un ameo. Incompleto. Luego tenemos aborto séptico, que es cualquier variedad
cualquiera más datos de infección. Ajá, datos de infección. Eso es lo que caracteriza el aborto séptico. El aborto que usted quiera elegir, más datos de infección. ¿Como cuáles? Como fiebre, aumento de la temperatura local, etcétera, etcétera. Está también el aborto diferido o también llamado huevo muerto retenido, que es cuando hay muerte del producto de la concepción que no fue expulsado de manera espontánea. Espontánea. Maravilloso. Ahora, el siguiente, bueno, sí, vamos a ver. Embarazo anembriónico. ¿A qué le suena el embarazo anembriónico? Aquí hay embrión, aquí no hay embrión, o qué onda. Pues el embarazo embriónico va a ser la presencia de saco gestacional sin desarrollo embrionario. O sea que puede ser que haya placentita y el saquito. Generalmente en el ultrasonido lo vamos a ver así, pero cuando el embarazo es normalito, se ve el saquito y se ve aquí pues un ente, ¿no? Entonces el embarazo embriónico pues no hay nada. Y finalmente tenemos, que lo vimos también, el aborto recurrente o habitual, que se va a definir como la pérdida repetida y espontánea del embarazo en 2 ocasiones o 3 consecutivas. Esas serían las definiciones de aborto. Ahora, les traje aquí unos casos clínicos, nada más para que reconozcan, ¿no? Cómo les podría llegar una paciente, no es que se los vayan a preguntar ni nada de eso. Paciente femenino de 26 años de edad que ingresa a urgencias de tococirugía por presentar, tiene hemorragia transvaginal, tiene dolor moderado en el hipogastrio y en la exploración física el cervix se encuentra cerrado. Dice que el guante del explorador arrastra sangrado moderado y el ultrasonido revela presencia de útero ocupado por un feto único vivo, compatible con 12 semanas, ¿no? Y tenemos frecuencia cardíaca fetal, o sea que el fetito está vivo. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Si tenemos una hemorragia, tenemos dolor moderado, pero tenemos cervix cerrado y el fetito está bien, pues amenaza de aborto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no hay modificaciones cervicales, no hay modificaciones del cervix ahí. Y pues tenemos el fetito bien. Y pues ya, ¿no? Si por ejemplo tuviéramos dilatación cervical, pues sería una amenaza, un aborto en evolución, ¿no? O si por ejemplo viéramos partes fetales únicamente, pues sería un aborto incompleto, ¿no? O si viéramos el mismo cuadro, por ejemplo, pero en la fetometría viéramos que no hay frecuencia cardíaca fetal o que simplemente diga presencia de útero con saco gestacional sin embrión o sin feto, pues entonces nos iríamos por un embarazo embriónico.
Ahora la siguiente, dice paciente femenino de 30 años de edad que cursa con embarazo de 16 semanas de gestación, acude al servicio de urgencias para presentar el día de hoy posterior a la realización de un esfuerzo físico, salida de líquido transvaginal en cantidad moderada. Bueno, y otro dato importante aquí es que tiene 12 semanas, ¿no? Entonces todavía entra en aborto. Y tiene aquí que tiene 16 semanas. Tenemos hemorragia transvaginal y contracciones uterinas. En la exploración vemos dilatación cervical de 2 centímetros y salida de líquido amniótico. Entonces, primeros datos que vemos es que hay hemorragia, hay dilatación cervical y tenemos ruptura de membranas, porque de manera general el líquido amniótico no se sale, ¿no? Pues está atrapadito en el anus, ¿no? Y tenemos ruptura de membranas. Entonces, ¿qué se imaginan? Dice, ¿cuál es el manejo más adecuado para esta paciente? Pero claramente aquí no viene, ¿no? Pero si ustedes pensaran en qué tipo de aborto les están poniendo, ¿qué piensan? Hay hemorragia, hay dilatación cervical, hay ruptura de membranas. Pues sería un aborto inevitable o en evolución, ¿no? Evolución, ¿no? Porque, pues como ya hay ruptura de membranas, pues ya no, es inútil que hagamos cualquier medida. Y, pues bueno, aquí la respuesta sería maduración cervical y evacuación del contenido. O sea, cuando son abortos inevitables o en evolución, pues ¿qué tenemos que hacer? Que se dilate por completo el cervix y pues que evacuemos todo el contenido de la cavidad uterina. Entonces, eso es en cuanto a aborto y aquí les puse, pues para que ubiquen, ¿no? Que en amenaza de aborto tenemos el cervix cerrado y feto vivo. Entonces, hay viabilidad de que se continúe el embarazo. En aborto inevitable, el cervix está abierto, el feto pues vivo o muerto, pues no hay manera, y hay ruptura de membranas, que es como el caso que vimos, ¿no? Aborto en evolución abierto, feto vivo o muerto y salida de partes fetales. Digo, hay una confusión porque, pues, bueno, no es confusión, sino a mí me parece que son bastante similares. Tendríamos que revisar así con mucha especificidad, pues las definiciones, ¿no? El incompleto, abierto y partes fetales o anexos, que obviamente pues ya el fetito no está vivo, y un aborto completo donde vemos cervix abierto y el útero vacío. Y eso sería todo de aborto.